Continuamos, ahora vamos a dar lectura a Yehoshua capítulo 15, parte de la historia por Israel. Cayó en suerte a los hijos de la tribu de Judá, conforme con sus familias, hasta el confín de Edom, teniéndole el desierto de Sin al sur como extremo del límite meridional. Es su límite por el lado del sur, desde el extremo del mar Salado, desde el brazo del mar que se extiende hacia el sur. Sale al lado meridional de la subida de Acarabim, pasa a Sin, sube al sur de Kadesh Barnea, pasa a Jezrón, sube a Adar y rodea a Carcaá. Luego pasa por Asmón y sale al arroyo de Mizraim, llegando los extremos del límite del mar grande. Este será vuestro término meridional. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jardín del lado norte. El límite parte desde el brazo del mar. Junto a la desembocadura del Jardín sube la línea de Bet Jojla, pasa al norte de Bet Arabá, luego sube la línea a la piedra de Boham Ben Reuben. Entonces sube la línea a Debir desde el valle de Ahor. Por el norte se dirige hacia Gilgal, que está delante de la subida de Adumim, que está por el lado meridional del arroyo. Pasa la línea por las aguas de En Shemesh y llegan sus extremos a En Rogel. Luego sube la línea del valle de Bet Hinnom al lado meridional del Yebusí, o sea, Jerusalén. Entonces sube la línea a la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom, por el lado del oeste que está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte. Marca la línea desde la cumbre del monte del manantial de las aguas de Neftoah. Sale a las ciudades del monte de Hebrón y la línea marca hacia Baalá, a la cual es Kiriat Yeraim. Entonces la línea da la vuelta desde Baalá hacia el oeste al monte Seir. Pasa por el lado del monte Yearim, la cual es Keslón, por el lado del norte baja a Bet Shemesh y pasa a Timná. Después sale la línea por el lado de Cron hacia el norte, marca la línea hasta Shikerón, pasa al monte de Baalá y sale a Yebnael, llegando a los extremos de la línea limítrofe del Mar Grande. El confín occidental es el Mar Grande con su territorio adyacente. Este es el confín de los hijos de Yehudá a la redonda, conforme a sus familias, y a Caleb ben Yefuné se le dio por orden de Adonai a Yehoshua como su parte en medio de los hijos de Yehudá a Kiriat Arba, quien Arba era padre de Anac, la cual es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los tres hijos de Anac, Sheshai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac, y de allí subió contra los habitantes de Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que batiere a Kiriat Sefer y la tomare, le daré por mujer a mi hija Aksá. Entonces la tomó Otniel ben Kenaz, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Aksá. Y cuando ya se iba con él, ella le incitó a que le permitiera pedir a su padre un campo, y ella misma se apeó del asno, por lo cual le dijo Caleb: ¿qué quieres? Y ella respondió: dadme un regalo, ya que me has dado la tierra del sur, dame también manantiales de agua. Entonces él le dio los manantiales de agua de arriba y los manantiales de abajo. Esta es la herencia de la tribu de los Bene Yehudá conforme a sus familias. Las ciudades del extremo de la tribu de los hijos de Yehudá hacia el territorio de Edom, por el lado del sur, eran Capsel, Eder y Agur, Kiná, Dimoná, Adadá, Kedesh, Hazor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Hatzor, Hadatá, Kiriot Hetzron, la cual es Hatzor, Amam, Shema, Moladá, Hatzar Gadá, Heshmon, Bet Pelet, Hatzar Shual, Beer Sheba, Bitzioteya, Baalá, Im, Etzem, El Tolat, Kesil, Jormá, Siklach, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Shlichim, Ain, Rimón, todas las ciudades, 29 con sus aldeas. En la Shefalá, Estaol, Sorá, Asná, Sanoach, En Ganim, Tapuach, Enam, Yarmut, Adulam, Sojo, Aseká, Sharaim, Aditaim, Gederá, Gedetorataim, 14 ciudades con sus aldeas: Senán, Hadashá, Migdal Gat, Dilam, Mispe, Yoktel, Lachish, Poscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlish, Gederot, Ben Dagón, Naamá y Maquedá. 16 ciudades con sus aldeas: Limná, Eter, Asham, Itaf, Ashná, Nesib, Keilah,
Achzib y Maresha, 9 ciudades con sus aldeas, Ecrón, sus arrabales y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todo lo que está junto a Asdod y sus aldeas, Asdod con sus arrabales y sus aldeas, Asa con sus arrabales y sus aldeas, hasta el arroyo de Mitzraim, el mar grande y su confín, y de la montaña Shamir, Yatir, Soho, Daná, Kriat Saná, que es Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Jolón, Giló, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Dumá, Ashan, y Anum, Bet Tapuach, Afeká, Kudma, Juntá, Kiriat Arba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Utah, Israel, Yokdam, Sanoach, Hakaim, Gibai, Timnat, 10 ciudades con sus aldeas, Jalhul, Betzur, Gedor, Maharat, Bet Anon, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas, Kiriat Baal, que es Kiriat Yeraim, y Arabá, 2 ciudades con sus aldeas, en el desierto, Bet Arabá, Midim y Sejajá, Anib Shan, la ciudad de Sal, y En Gedi, 6 ciudades con sus aldeas. Y a los Yebusim que habitaban en Jerusalén no pudieron los Benei Judá expulsarlos, sino que habitaron los Yebusim con los Benei Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Bien, este es el texto amplio, largo, porque va a describir, como nos menciona el texto, la tierra que por suerte le tocó a Yehudá. Bueno, esto de que a Yehudá le hubiera tocado la tierra por suerte, la tierra estaba dividida de acuerdo al número de sus integrantes. O sea, si era una cantidad grande de habitantes, entonces se le daba un territorio amplio. Si era una pequeña cantidad de habitantes, entonces se les daba un territorio más pequeño. También en función de la posibilidad de hacer vida, es decir, económicamente puede ser posible, ¿ya? También de acuerdo a sus facultades de cada uno de ellos. Así que es suerte. Esta palabra más bien la usamos como una expresión de hablar que Akadosh Baruj Hu es el que decide esa suerte de acuerdo a estas características. O sea, está asociada la idea de todas las características que tiene la tribu con la tierra que van a poseer, y esto lo hace coincidir a Kadosh Baruj Hu. A esta coincidencia es a la que se le llama suerte. Pero en realidad todo va a ser justo. No es el tipo de suerte que muchas veces se emplea en este sistema de vida. Es una suerte que está en las manos de Akadosh Baruj Hu, y todo va a ser justo al final. Posiblemente no podríamos comprenderlo porque asociamos el concepto suerte a como se usa hoy en día en estos lugares, a lo que en realidad significa. Entonces, se tienen en cuenta las características que distinguen a Judá y la tierra que va a poseer. Ahora, ese es en primer lugar. En segundo lugar, acuérdate que a Caleb ben Yefuné le va a tocar una tierra. Esa tierra que le va a tocar a Caleb ben Yefuné, de acuerdo a lo que había prometido Moshe a él, y después Yehoshua, como ya lo vimos en el capítulo anterior. Pero la tierra que le habían dado en heredad, o sea, en el papel, pero todavía no la había tomado por posesión, estaba en posesión de ciertas personas de aquel tiempo y aquel lugar, de aquella región. Así que había que tomarla por la guerra, por la fuerza. ¿Qué es lo que hace Caleb? Dice, aquí está mi hija, y la persona que demuestre su valentía y pueda ir por lo que le pertenece, entonces también va a poder tomar algo que le pertenece a él, que es su hija. Lo hace Otniel. Entonces Otniel, pariente de él, va a lograr conquistar esa tierra y la va a entregar, Hebrón la va a entregar para Caleb. Entonces así cumple su palabra y entrega a su hija. Ahora,
cuando ya ellos están poseyendo esta tierra que les está dando, la hija le pide una herencia más a Caleb, su padre, diciéndole que por favor le diera aguas, porque tienes una gran extensión de tierra, pero para que pueda ser productiva, para que tengas un beneficio, necesitas agua. Entonces, esta es la inteligencia que tuvo esta mujer para poder completar una buena propiedad. Entonces, nosotros así también debemos de ser sagaces, abusados, para que cuando nosotros querramos una bendición, y esta en realidad lo sea, debemos de buscar también tener u obtener el hecho de que esta bendición sea completa, sea real, que pueda ser productiva. Entonces, esta es la inteligencia. Entonces, nosotros así también debemos de pensar. Si queremos realizar algo, tenemos que poseer todas las características que se necesitan para poder llevar a cabo esa empresa. Ahora, también de igual manera, cuando se reparten todas las ciudades de esa región, que le va a comprender a Yehudá, que es la parte sur del país, la Torá empieza a describir todas las ciudades, porque ya estaban edificadas esas ciudades por los Kenanim, allí vivían. O sea, pero cuando se le dan las ciudades, o sea, aquí está la ciudad, dice que se le da también sus aldeas, o sea, sus alrededores. En la ciudad es bueno el comercio, significa dinero. Pero aquí están los campos, aquí están los campos. Sin campos, sin cultivos, no habría buen comercio. Y también le da los arrabales, que son otras zonas incluso más lejanas, como pequeñas poblaciones que también le van a corresponder a esta ciudad. Todo esto es otra vez lo mismo. Si nada más heredan la ciudad, pues no va a haber la oportunidad del cultivo, que como tú sabes, en el pasado era la única forma de vida conocida, la agricultura y la ganadería. Posteriormente también se van a desarrollar la pesca y el comercio acerca de esos alimentos. Es lo que va a traer la economía sobre las ciudades. Así que Akadosh Baruj Hu entregó una tierra de prosperidad, con un sistema próspero, ¿ya? Ciudades con aldeas. Hoy en día se debería de hacer algo por retomar precisamente estos conceptos. Las ciudades son inmensas, pero los campos de cultivo que debería de existir a sus alrededores ya no los hay. Entonces, la economía de esas ciudades se deteriora. Se debe tomar en cuenta esta estructura. Pequeñas ciudades y territorios aledaños que puedan servir para la producción y el beneficio económico de las ciudades. En eso estaría garantizada la buena economía de las ciudades. ¿Está bien? Ahora, para terminar también, va a mencionar acerca del caso en el que los Bene Yehudá van a estar viviendo al lado de una ciudad que es la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Porque no logran conquistar esa tierra todavía. Y van a convivir los Bene Yehudá con los Kenanim, los Yebusim, que habitan en este lugar. Porque más tarde podrá ser conquistada. Es una tierra que fue difícilmente conquistada. Entonces, pero ya le fue dada en herencia a Yehudá. Ahora le toca a Yehudá, como era obvio. A cada uno que le tocó herencia, ahora había que tomar la herencia. Entonces, esto pasa. A nosotros, a Akadosh Baruj Hu nos ha dado por herencia la Torá. Pero hay que tomarla. Hay que poseerla. Hay que esforzarse para tenerla con nosotros.
Es la herencia que Akadosh Baruj Hu nos ha dado a nosotros. Pero esta herencia tiene que ser conquistada por nosotros. ¿Estamos? Akadosh Baruj Hu la entrega. Nosotros debemos recibirla y retenerla con nosotros. Este es un concepto básico cuando se toma por herencia lo que Akadosh Baruj Hu nos ha entregado. Bueno, eso es para todos. Nos vemos para la próxima. Shalom.